El suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune. Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Chiodófilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Chiodófilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico. ¿Qué etapas de formación temprana son determinantes de la salud psicoemocional? ¿Qué tienen que ver las emociones con la nutrición? Trataremos de analizar estos interrogantes mediante una revisión integrativa desde el neurodesarrollo, la conexión del sistema nervioso y digestivo, para así poder entender cómo algunos nutracéuticos, entre ellos los probióticos, el extracto de ajo añejado y otras moléculas, pueden ser de gran ayuda en la salud preventiva. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro sincrónico donde tendremos la compañía del doctor José Luis Guevara. El doctor José Luis Guevara Costa es especialista en biomedicina molecular con formación en medicina biológica, énfasis en homotoxicología, medicina bioreguladora de sistemas y homeopatía. Es magíster en ciencias básicas biomédicas y tiene énfasis en inmunología. También es docente universitario. El doctor en esta noche nos estará acompañando con un tema muy importante: psicoemociones, nutracéuticos y salud digestiva. De antemano, en nombre de Magna, les damos las gracias por su asistencia y les pedimos que si tienen alguna pregunta o comentario, por favor lo escriban en el chat. Nosotros estaremos muy pendientes para transmitirle sus inquietudes al doctor. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Hola, hola. Hola, doctor. Un saludo cordial a todos. Un gran abrazo desde la distancia, pero la conexión aquí desde el corazón y desde la Así es. mente y desde la emoción, que hoy vamos a hablar de emoción y nos emocionamos con estos tipos de temas que nos muevan las fibras y que realmente nos dejen un mensaje, más que eh, enseñarles algo, realmente es compartirles algo un poco de la vivencia y de algunas de las experiencias con las diferentes moléculas y de la vida propia y de los pacientes y del cotidiano, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia para que hagamos esa conexión hoy de las emociones con los nutracéuticos y la salud digestiva, haciendo un recorrido a través del sistema nervioso. Ya tenemos la presentación. O la- Eh, ah, Doctor, ¿usted la bien. puede compartir? ¿Usted desearía compartirla o Sí, necesita que la claro. ayude? No, aquí ya tengo enseguida. Perfecto. Le aviso cuando Dame la un esté compartiendo. segundito. Eh, Aquí está. Yo creo que
Me confirma si ya queda ok. Yo creo que ahora sí. Perfecto, doctor. No sé si le puedo poner en la ¿Listo? presentación completa. Eso. Listo. Bueno, entonces entremos en materia, ¿no? A todos los presentes, muchas gracias por asistir y vamos a compartir un recorrido. Es muy extenso el tema, pero quise tratar de abreviarlo de una manera muy sencilla y con el respaldo científico de muchos datos y algunos videos para que recreemos un poquitico la mente y ahí se nos queda el mensaje. Entonces vamos a mirar desde la influencia del inicio de la vida, ¿ok? Y la etapa preconcepcional, cómo influyen muchos procesos en el neurodesarrollo, establecer esa conexión psicoemocional, hablando un poco del eje neurocardiointestinal y ese proceso sobre todo digestivo, donde vamos a hablar de algunas de las terapéuticas, permitiendo que el sistema digestivo fluya de la mejor manera, de tal manera que vamos a ver cómo influyen las emociones. Y esas emociones desde la medicina tradicional china es como me sirve a mí mucho en la terapéutica y para la vida personal para poderlas encauzar y poder dirigir la terapéutica. Haremos un recorrido breve por el microbioma, prebióticos y el efecto psicobiótico, sobre todo que se le llama hoy a los probióticos, donde están haciendo una regulación evidente en ese sistema y revisaremos algunos nutracéuticos, sus beneficios. Me gusta mucho esta triada que la vamos a revisar, así como mi sistema intestinal y digestivo se ha beneficiado cuando las he consumido y las he tomado. El Vital Green, Kyolic y Kedófilos hace una sinergia y vamos a hablar de algunas de las sinergias para ver cómo funcionan bien. Y el hígado, como un gestor de las emociones, sobre todo desde la medicina tradicional china, lo explica como órgano madera interesante. La conexión no solo neurocardiointestinal, sino la conexión hepatointestinal y esa importancia de mantener el hígado sano y el sistema hepatobiliar detoxificado. Y finalmente, mencionaremos algunos neurotransmisores, perdón, algunas de las moléculas vinculadas a la optimización de las señales de neurotransmisores para poder intervenir en psicoemociones, en esa salud digestiva y la conexión que tienen con el sistema nervioso. Entonces, aquí tenemos una frase interesante. Casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. A veces nos cuesta comprenderlas, como dice Wagner, Jones and Jones. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato influidos por la experiencia y cumplen una función adaptativa. ¿Cómo entonces vamos a poder entenderla objetivamente y no quedarnos solo en lo subjetivo desde una salud digestiva en una conexión con el sistema nervioso, que serán los dos ejes que vamos a dirigir hoy para ver esa variedad de cómo están vinculados con esa función tan sencilla o tan compleja como la digestión, pero que está vinculada mucho a los alimentos, a cómo nos emocionamos y a veces comemos inclusive por emoción. Los tres cerebros, ese puente que hay constante entre el cerebro, el corazón y el intestino, nos están demostrando que si lo sincronizamos y como dice aquí la figurita, afinamos el sistema digestivo, nervioso y cardiovascular, podemos tener una armonía en nuestro sistema, por ende, una armonía en nuestras psicoemociones. El integrador del cerebro como tal, ya lo hemos visto previamente, inclusive en charlas anteriores, como la conexión con el sistema dopaminérgico, la importancia maravillosa del nervio vago, que lo vamos a ver desde la embriología, que la vimos todos en los primeros momentos de la medicina, pero no nos imaginábamos para qué íbamos a comprender la conexión del nervio vago y esas neuronas o ese plexo entérico, toda la relación con las células enteroendocrinas, que hay un gran sistema neuroendocrino conectado acá, al intestino, y el sistema inmunológico, que inclusive va a conectar con la neuroglía. Y ahí, a su vez, con el control inflamatorio, la reacción ante el estrés y el control del apetito. Entonces, va a ser fundamental que conectemos con este eje, ese eje fundamental eh, del, de la conexión desde el inicio de la vida, donde
Si ustedes miren y recuerdan, no vamos a hacer una clase completa en biología, pero aquí hay una conexión del sistema nervioso pasando el sistema cardiovascular, el hígado primitivo en principio y todo el eje del sistema eh, intestinal con el intestino primitivo, anterior, medio y posterior. Todo esto se conecta, o sea que estamos conectados desde el principio y obviamente conectados a la madre. Por ende, hay desde el principio del neurodesarrollo, hay una conexión subjetiva, o mejor diría, objetiva, de esas emociones, del plano cognitivo y de la percepción. Lo que se está percibiendo en el ambiente intrauterino desde el punto de vista psicoemocional a través de la madre y el neurodesarrollo que está comenzando puede ser un determinante importante en el comportamiento ante diferentes procesos en el mañana. Entonces, allí donde entra en la ecuación el sistema intestinal con muchos procesos, y entre ellos vamos a ver la microbiota como es un modulador definitivamente, y como psicobiótico, que es el concepto, nos puede ayudar en terapéutica, no solo simplemente mejorando la disbiosis intestinal, sino mejorando gran cantidad de procesos. Así que desde el principio de la vida, desde esas vesículas encefálicas primarias, donde el embrión presomítico de los 18 días estaba aquí, pero creemos que no recibe una influencia, pero ya está recibiendo una influencia, pasando por las primeras etapas, ya vimos la conexión para llegar a toda un entremallado. Simplemente no vamos a hacer una clase de anatomía, pero miren toda la conexión que hay a nivel de los plexos sanguíneos, sobre todo, y por ahí va a correr todo el sistema emocional y el plexo, la parte linfática. Vamos a tener toda una conexión para entender cómo la neuroglía, cómo el sistema neurocardiointestinal se conecta. En evolución de neurodesarrollo, un pequeño repasito de lo que pasa en el sistema nervioso humano desde el estadio prenatales iniciales, y miren, va haciendo toda una evolución, y aquí ya estamos recibiendo influencias a través de procesos como la digestión que tiene la madre, a través de los procesos de percepción del entorno intrauterino, del estrés, y va avanzando, y a medida que va avanzando ya en el último trimestre, donde ya las circunvoluciones están dadas, miren todos los procesos que se dan. Empieza todo un proceso de desarrollo cerebral que va dado por principalmente 4 etapas. En toda esa formación, donde se van a determinar aspectos de la personalidad, comportamiento y funciones cognitivas, que uno pensaría que es posterior a nacer. Entonces el neurodesarrollo realmente inicia mucho antes, y en el tercer mes del embarazo y va a culminar esa parte inicial que después va a tener toda una respuesta adaptativa relacionada. Tendríamos la proliferación, la migración, la organización y la mielinización. En la primera, ¿qué ocurre? Empieza 100.000 millones de neuronas cerebrales a desarrollarse y las células de la glía. Y ahí empieza una división simétrica donde hay un aumento de todas las células proliferativas que están presentes en el sistema nervioso central. Y eso va a estar posteriormente desarrollándose con la parte periférica. Y después la división asimétrica, empieza la neurogénesis, el proceso de determinación celular, o sea que van haciendo especialización las células, y a medida que la respuesta va pasando, va avanzando, se va haciendo más fina, se va haciendo más perceptiva. Dependiendo de los factores genéticos, pueden seguir siendo células proliferativas o neuronas de la, o células de la glía. Entonces vamos a entender mucho las conexiones de las células gliales, donde hay una conexión con el sistema inmune. Por eso entendemos hoy, a la luz de la psico, neuroendocrino, inmunología, que todo está conectado, y eso va a conectarme con el sistema intestinal a través de entender simplemente, entre otras cosas, el sistema del tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, con eso tenemos ya la conexión inicial desde el principio. Con esto inicia de manera rudimentaria la división cortical y subcortical, y eso que veíamos de la progresión desde donde está muy liso hasta que va haciendo circunvoluciones se va desarrollando. Ya cuando empieza la migración, empieza un proceso que tiene lugar entre el tercer y quinto mes del embarazo, y empieza en el neurodesarrollo. Las células nerviosas tampoco desarrolladas se van desplazando de la zona ventricular hacia el destino definitivo en el sistema nervioso. Es importante, no se ha definido qué tipo de neuronas serán, sino que van especializándose, y por tanto cada axón y dendritas no se ha desarrollado en su totalidad en principio. Ellos van haciendo un proceso de migración tangencial y radial. En el tangencial, las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural, que fue lo que vimos al principio,
y en el radial el movimiento de estas neuronas se da perpendicularmente al tubo neural. O sea que hay todo un proceso complejo. Luego se organizan, inicia hacia los 5 meses de gestación y culmina después del nacimiento. Tiene diferentes aspectos a desarrollar que pueden darse en diversos momentos. Entonces, aquí tendríamos un proceso de desarrollo en la subplaca y la capa cortical se va a organizar con la ayuda de la subplaca, va a enviar energía para las neuronas que se despierten y comiencen a desarrollarse. O sea que imagínense todo lo que estamos percibiendo desde ese momento intrauterino, conectando con cómo están las psicoemociones y qué puede estar pasando en el sistema completo. Las neuronas van a iniciar conexiones entre ellas, van a crear capas migratorias y se convertirán en la corteza cerebral. Posteriormente tendremos laminación y después tendremos la organización de capas de la corteza adulta y finalmente crecimiento de neuritas que se da por medio de impulsos de energía estimulando dendritas hasta que funcione. Inclusive hoy se habla de las neuritas del corazón. Entonces empezaremos a ver cómo más adelante vamos a ver esta organización con su sinaptogénesis, empieza todo un proceso de unión y un proceso de unión que nos va a ir mostrando diferentes aspectos para poder eh, entender las conexiones. Y ahí es donde empiezan las bases de la comunicación neuronal, el sistema nervioso a madurar, los aprendizajes ya se empiezan a dar especializándose, creciendo y creando conexiones. O sea que a medida que vamos percibiendo, pienso que desde el sistema que va percibiendo la madre, ya empieza en este nivel a un nivel de complejidad de psicoemociones y expresión que va a a darse y podemos de pronto evaluar posteriormente del nacimiento. En el quinto lugar, la eliminación de sinapsis neuronas. El sistema va aprendiendo y reaprendiendo y este proceso se da con el fin de un mejor funcionamiento de las neuronas que se especializaron y las conexiones. O sea que va aumentando las conexiones sinápticas. Finalmente encontraremos proliferación y diferenciación de las células gliales y un gran proceso de desarrollo. Las células que migraron junto a las neuronas, pero no se diferenciaron, y esta diferenciación se va a lograr cerca al nacimiento, ya que nos ayuda al mantenimiento de las neuronas. Y finalmente, vamos a tener la mielinización con un complejo proceso ya de maduración importante, donde los axones son cubiertos por mielina y vamos a tener todo un proceso en varias direcciones, desde las áreas frontales, áreas frontoparietales, de las áreas temporales, y a la larga esto va a producir un estímulo para el desarrollo cognitivo. O sea que no hemos nacido y ya tenemos todo un andamiaje para aprendizaje y eso podemos relacionarlo más adelante con el sistema de aprendizaje de las psicoemociones. Entonces, en el nacimiento ya se han desarrollado reflejos primarios de las áreas subcorticales y al final del proceso se desarrollan todas las funciones ejecutivas con el lóbulo frontal. O sea que si relacionamos con la parte instintiva, la parte emocional, posteriormente cuando ya se da lo racional, ya hemos tenido todo un desarrollo que nos va a implicar. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A la programación fetal y a lo del ambiente materno sobre el feto, algo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y que ya lo estamos teniendo en cuenta para la terapéutica. Entonces, es uno de los periodos más vulnerables a la modificación de la estructura y la función del feto en el primer trimestre. Factores ambientales están determinantes, entre ellos lo que estamos hablando hoy, nutricionales, toxicológicos, del eje neuroendocrino y todo lo del medio ambiente, entendiendo la epigenética. Ese medio ambiente que encuentra el feto y la madre puede alterar irrevocablemente el resto de la vida en el individuo. Por ende, las improntas psicoemocionales que empiezan a darse allí, madres que han tenido depresión en el embarazo, todo un sistema, un proceso de estrés, cuando uno empieza a mirar en las historias clínicas y le pregunta a las pacientes qué aconteció durante el embarazo, ese puede ser un punto interesante para comprender lo que las personas están viviendo hoy emocionalmente y en conexión con la salud digestiva, que la vamos a ver, procesos como colon irritable, gastritis que no mejoran, procesos de mala absorción, reflujo, que cada vez la gente habla más de su reflujo en las reuniones y cómo está tu colon irritable, entonces eso no es normal. Realmente la salud digestiva nos está vinculando a gran cantidad de procesos que probablemente comenzaron mucho antes. Entonces, ahí hay un registro de resultados del desarrollo que va a tener efectos insospechados, después esto es muy amplio, por eso hay que escudriñar y escudriñar en la historia, porque esta etapa en el organismo se programa la vida adulta y los mecanismos generadores que desencadenan la reducción del número de células
durante el periodo embrionario y fetal. Así que esto es determinante. Vamos a tener un proceso de adaptación epigenética donde está la capacidad del organismo en la etapa de organización y madurez para ajustar las características, por esto es muy dinámico, para poder adaptarse o no al medio. Me llama la atención que ahorita vamos a hablar de unas moléculas adaptogénicas y yo las relaciono mucho con epigenética, ¿no? Cambio el entorno, por ejemplo, cambio el entorno digestivo, que voy a cambiar el entorno de la microbiota y puede que cambie mi adaptación psicoemocional a la vida. Eso pensándolo muy subjetivamente. Y voy a tener dos procesos allí en la adaptación epigenética, que son la acomodación y la plasticidad, que tendríamos que hablar de epigenética para verlo más adelante. Entonces la programación fetal y el neurodesarrollo ya en esa conexión, aquí conectaríamos con los nutrientes, dicen numerosas evidencias señalan que algunos procesos implicados en el desarrollo de las funciones neuropsicológicas complejas se inician mucho antes del nacimiento, evidentemente lo acabamos de ver, y conforman una predisposición determinada estrategia de aprendizaje. Entonces, vamos avanzando en esa teoría de la programación fetal, por ejemplo, la ansiedad materna durante el embarazo y el neurodesarrollo. Allá empezamos a hablar de psicoemociones. Si no hemos visto emociones que son frecuentes hoy y la persona lo dice como si fuera, soy ansioso o me comporto ansioso o soy ansioso. Ese estado emocional de la madre podría o afecta realmente al feto. Y la hipótesis, por ejemplo, de la ansiedad, el estrés materno afecta el neurodesarrollo es antigua, ya eso está explicado hace mucho tiempo y solo recientemente se han realizado estudios para poderla ir contrastando y entendiendo. Definitivamente el periodo fetal puede condicionar el desarrollo emocional, conductual del niño, incluso hasta el inicio o en la edad adulta como lo vivimos actualmente. Entonces, es un hecho, mis queridos doctores, que hay una conexión microbiota, intestino, cerebro y todas esas células implicadas con el sistema nervioso, los oligodendrocitos, la microglia, las células ependimarias, los astrocitos, todo esto está en una palabra que me gusta mucho, conexiones, conexiones. Cuando empezamos a conectar podemos entender artículos como este que dice que las bacterias intestinales maternas impulsan la inflamación intestinal en la descendencia con trastornos del neurodesarrollo al alterar el paisaje de la cromatina en las células TCD4, imagínense, en las cooperadoras. Entonces ya se ha visto en estudios, perdón, en espectro autista, que a menudo muestran respuestas inmunitarias disreguladas, síntomas gastrointestinales. Aquí está la conexión, estoy mostrándoles conexión, procesos neurodesarrollo y procesos gastrointestinales. ¿Hasta qué punto entender que el autismo, más que una enfermedad, es una condición psicodinámica y digestiva? Lo dejo allí en interrogatorio. Y estos mecanismos conducen a ambos fenotipos que no han sido aclarados. Por eso es un gran proceso, los procesos de trastornos del neurodesarrollo infantil, clave es mejorar la nutrición de manera preventiva y eso puede cambiar el estilo de vida de los niños y puede cambiar las conductas. Entonces, es muy diciente este estudio. Vamos a ver este video de las psicoemociones para que empecemos a recrearnos a la siguiente parte. Piensa en esto. Las emociones son un registro del pasado. Son el producto final de experiencias pasadas. Y si vives tu vida de una emoción conocida y esa emoción es impulsada por las hormonas del estrés, siempre que estés pensando dentro de esa emoción, podríamos decir que estás pensando en el pasado. La solución a tus problemas no es pensar dentro de esa emoción, es ir más allá de ti mismo y empezar a ir más allá de la emoción, y cuando lo haces, vas más allá de tu pasado y ahora ya no estás viendo tu futuro ni a ti mismo a través de la lente del pasado. El efecto secundario es que comienzas a ver posibilidades que nunca viste antes. Entonces, enseñarles a las personas a ir más allá de sí mismas, a cesar los procesos analíticos normales de cómo cambiar y mostrarles otra forma de hacerlo, comienza a producir cambios significativos y medibles en sus vidas.
En otras palabras, te tomará mucho tiempo a ti, como personalidad, cambiar tu personalidad. Le lleva mucho tiempo al ego cambiar al ego. Se necesita mucho tiempo para que algún programa subconsciente o algún hábito se cambie a sí mismo. Pero la fórmula que les enseñamos sobre cómo ir más allá de sí mismas les permite ser tan conscientes que ya no están inmersas en la personalidad de otra persona. Y ese es el primer paso para cambiar. ¿Cómo está cambiando esta información la forma en que vemos el mundo cuando pasamos de pensar a actuar, a hacer? Puedo estar aquí y decirte que cuando las personas comienzan a aprender la información adecuada y cuando combinas la física cuántica con un poco de neurociencia, con un poco de inmunología psiconeurológica, con un poco de epigenética, todas esas ciencias apuntan hacia la posibilidad. A medida que la gente comienza a aprender información y le pueden explicar esa información a alguien, comienzan a instalar el hardware neurológico en su cerebro en preparación para una experiencia. Hacen que su cerebro se dispare en nuevas secuencias, nuevos patrones, nuevas combinaciones. Cada vez que haces que tu cerebro funcione de manera diferente, estás cambiando tu mente. Y cuanto más entiendes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, mucho más fácil será. Y la antítesis también es cierta. Si no puedes explicar la información, no está conectada en tu cerebro. El propósito del proceso de explicación, a medida que agregamos nuevas conexiones en el tapiz tridimensional de nuestra materia gris, es que lo hacemos porque queremos instalar esos circuitos para que no quede nada susceptible a la conjetura, a la superstición, al dogma. Cuando la gente entiende exactamente lo que está haciendo y por qué, le asignan más significado, le ponen más intención y obtienen mejores resultados. Una vez que pueden entender esa información desde una comprensión intelectual y teórica en su neocorteza pensante, si pueden establecer las condiciones en el entorno, darles las instrucciones adecuadas y hacer que sus comportamientos coincidan con sus intenciones y sus acciones iguales a sus pensamientos, cuando consiguen que su mente y su cuerpo trabajen juntos, tienen algún tipo de transformación. Muy bien. Entonces, definitivamente, para obtener transformación de las psicoemociones, tenemos que empezar a entrar en esa maraña que vivimos de conexiones y conectándolo con el sistema digestivo, definitivamente la salud digestiva, podemos tomar conciencia de muchos procesos de cómo alimentarnos para así mejorar. Lo que pasa es que a veces falla porque queremos hacer solo cambios en la parte física de la salud digestiva y no hacemos cambios en la parte psicoemocional. Entonces, Candace Pert, en su maravilloso libro de las moléculas de las emociones, hablando de la bioquímica o la neurobioquímica de las emociones, expresa claramente todo esto que hemos venido hablando, de la mente, las ideas, las emociones, pueden afectar e influir las moléculas, por ende estamos hablando de tejidos y nuestro sistema, en la salud física, en este caso la parte digestiva, evidentemente muchas emociones las sentimos allí. eh, de hecho, decimos a veces cuando comemos, sensación de placer, de barriga llena, corazón contento, todo el mundo lo sabe, y empezamos a pensar mejor, dicen. Y las emociones son un puente no solo entre la mente y el cuerpo, sino también en el mundo físico y espiritual. Definitivamente las moléculas poseen un espectro vibracional, vamos a ver ahorita los neurotransmisores, y las partículas o la fisiología son energía. Entonces ya tenemos que entender un poco más allá de solo la materia física. Y las moléculas de las emociones definitivamente afectan todas las células del cuerpo, toda la economía. En el estrés, la respuesta al estrés, que es bien interesante, está con el eje HPA. Ya entendemos todo lo que sucede de la amígdala, el hipocampo. Miren la serotonina donde aparece acá, el núcleo arcuato, ¿ok? El GABA y el neuropéptido Y, muchos vías de señalización y todo lo que sucede en las suprarrenales y lo que sucede en los plexos entéricos. Definitivamente ahí aparecen los neurotransmisores por toda parte y probablemente muchas veces lo podemos relacionar, por ejemplo, con la ansiedad y el comer en el sistema digestivo. Hay personas que se les quita el apetito totalmente, como hay personas que una situación parecida o ante el mismo estrés les da más apetito. Entonces, dependiendo mucho de la personalidad y muchos aspectos. Entonces, quería que viéramos un poco de medicina tradicional china
conectando sobre todo el eje neuroendocrino con los diferentes circuitos. Para los que no han revisado o los que ya lo conocen, ya podemos explicarlo de una manera muy sencilla, pero el circuito, por ejemplo, del agua que maneja las suprarrenales, ahí estaríamos muy relacionados todo el sistema de la responsabilidad del miedo, en el caso de las emociones. La madera principalmente estaría conectada con la neurohipófisis, importantísimo en relaciones con la toma de decisiones, la duda, el enojo, la ira, cólera, rabia. En el fuego estaríamos muy relacionados con los cambios de alegría que se va a ansiedad o tristeza, que se va de una depresión de pronto del presente, y aquí aparece la adenohipófisis en esa parte. En la tierra aparece la relación del pensamiento que se vuelve obsesión, no el pensamiento creativo, y aparecen glándulas interesantes como la tiroides, los ovarios y toda esa producción hormonal que puede estar muy relacionado también con el eje hipotálamo, hipófisis, páncreas. Y finalmente la melancolía y la tristeza del pasado, sobre todo el pasado, nos lleva a colon irritable. Entonces, ¿cuántas personas, hablando hoy de trastornos digestivos, tienen colon irritable con estreñimiento o con diarrea o mixto, alternante? ¿Cuántas personas no tienen gastritis o alteraciones vinculadas con todos estos procesos de la mente y la preocupación, sobre todo, por ejemplo, o ansiedad anticipatoria, que se da mucho en esto? ¿Cuántas personas no tienen hoy procesos de duodenitis? Inclusive procesos a nivel que sienten hasta taquicardia y duodenitis, y es con todo ese dolor, procesos que están viviendo de ansiedad o tristezas, o el hígado, que realmente cuántas personas no están teniendo hígado graso y en las vesículas llenas de cálculos por iras acumuladas, entre otras cosas. ¿Cuántos cálculos renales, cuántos procesos de estrés, cuántos miedos acumulados podemos estar pensando y cuánto estrés hemos acumulado? Entonces, vamos a entender ese eje de neuroendocrino desde la medicina tradicional china, conectando con las psicoemociones primitivas. Ya las dije, básicamente el miedo, la ira, la alegría, tristeza, ansiedad, y aquí la obsesión o pensadera o preocupación, y las nostalgias o melancolía del pasado. Todo esto nos va a permitir enfocar el tratamiento del paciente. Otra cosa importante y mucho con la salud digestiva es los horarios del ciclo circadiano. Y miren cómo de pronto digerimos mejor los alimentos temprano, en la hora del vasopáncreas estómago y en la hora del mediodía del intestino delgado del corazón, y de verdad, después de 3 de la tarde no deberíamos comer comidas copiosas, pero está pasando que en la noche comemos muchas comidas copiosas y el sistema digestivo obviamente va a entrar en contraposición con el ciclo biológico del sistema nervioso, del sistema cardiovascular. Y por qué no pensamos que muchas de las psicoemociones se alteran en la noche, se nos dañan los trastornos del sueño, y entonces el trastorno del ciclo circadiano con el trastorno del eje neuroendocrino va a ser un trastorno de obviamente todo el sistema digestivo. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que identificar para poder llegar a de pronto serenidad, a confrontar los miedos con más calma y valentía y coraje, a trabajar la ira con más sosiego y con más asertividad, de pronto recordar con gozo y trabajar las melancolías, y por qué no pensar en un pensamiento creativo que nos lleve a otro proceso. Y definitivamente, ¿cómo está nuestro sistema digestivo? Hablando de todo el sistema biológico integrado, este es un gran problema que hemos presentado, lo presenté previamente, es la acidez, lo oxidado y lo inflamado que estamos. Estamos en oxidación acelerada en estos tiempos, estamos en acidosis tisular latente y en inflamación crónica silenciosa. Así está nuestro sistema digestivo. Y entonces, si no hacemos un cambio en la alcalinización del sistema, de que el entorno va a determinar que sea alcalino, oxigenado, y modular la inflamación, que son de las herramientas que podemos utilizar, al ayudar a este proceso, vamos a tener un mejoramiento en la salud digestiva y obviamente en la salud psicoemocional. Y por qué no entender la disfunción mitocondrial, que es más compleja, pero como hablamos ahorita de las emociones y energía, ¿por qué no pensar que si estamos saliendo de la disfunción mitocondrial vamos a tener mejor expresión psicoemocional, mejor vitalidad, mejor y más ganas de vivir? El microbioma, microentorno determinante para la salud sistémica. Entonces nos metemos aquí en el microbioma, que se hablaría larguísimo, pero quise traerle estos mensajes bien interesantes para que lo reflexionemos mucho con el concepto de psicobiótico, pensando que el microbioma, más que tomármelo para mejorar un sistema digestivo que lo ayuda, me puede mejorar un proceso de depresión,
me puede mejorar un proceso de ansiedad, un proceso de enojo, un proceso de muchos factores que antes no los conectábamos simplemente con tomar probióticos. Entonces, cuando vivimos en simbiosis con la comunidad y tenemos equilibrio en la nutrición, un balance de prebióticos, probióticos, uso racional o no uso de antibióticos cuando no se necesite, la modulación del estrés, tener en cuenta que la microbiota cambia con las diferentes etapas de la edad y podemos entender eso. Hoy en día ya hay estudios de microbioma y de las latitudes donde vivimos influyen genética y epigenéticamente donde estamos y lo que hablábamos, la vía del nacimiento tan importante que hoy tenemos más cesáreas que partos naturales. Definitivamente comienza allí, en el útero. Ya habíamos hablado del proceso donde personalmente pienso que la mamá debe tener en su preparación preconcepcional sus ciclos de probióticos, obviamente en la vida intrauterina también, y aquí empieza este proceso de colonización que debe comenzar sanamente en la microbiota temprana. Si no tuvimos parto natural, empezar a tomar suplementación y que por lo menos el niño reciba la lactancia materna, mejore la alimentación materna y no tenga tanta exposición. ¿Cuántos niños se exponen hoy a antibióticos antes de los 2 años o al primer año en cantidades abismales? Ese ambiente se altera desde ahí, por ejemplo, y ya tenemos niños con intestino inflamado totalmente en las primeras etapas y eso definitivamente afecta el neurodesarrollo, que es lo que hablábamos inicial. Y finalmente se estabiliza la microbiota entre 2 y 4 años. Pero ¿qué ha pasado allí en el primer año y en la vida intrauterina? Entonces recuerden la importancia de trabajar la vida intrauterina. Entonces aquí tendríamos las funciones de la microbiota básicamente metabólica. Ahí lo podemos, si el metabolismo está alterado, puede que se alteren las psicoemociones. En la función de barrera, obviamente, para la parte de disbiosis, de defensa, en la parte inmunitaria y un mantenimiento del tubo digestivo. Por ende, pienso claramente que si tenemos un buen equilibrio y un balance en esta barrera del microbioma y todas esas células con la conexión que acabamos de ver, podemos tener una salud digestiva y una salud psicoemocional adecuada. Cuando estamos en disbiosis, obviamente, miren todo lo que acontece y se alteran. Aquí estamos equilibrados y tenemos las células íntegras y podemos hacer unas buenas respuestas inmunitarias desde vía T reguladoras, entre otras. Y cuando está en disbiosis, se altera todo, los patrones moleculares asociados a patógenos y todas las moléculas que se derivan de ese entorno malsano van a pasar a la parte interna y acuérdense de la translocación bacteriana y todos los procesos de diseminación entre la conexión intestino-hígado, por ejemplo. Entonces ya conectamos la parte enterohepática. Entonces nos inflamamos y transmitimos toda la inflamación a todo el sistema. Y esta me gusta más porque se ve claramente cómo las moléculas, vean, aquí todos los ligandos, las bacteriocinas y todas estas moléculas, si están adecuadas, vamos a tener una respuesta cuando hay probióticos. Esto imaginemos lo que está pasando cuando consumimos periódicamente el Chiodófilos y hacemos, como les recomiendo, por lo menos 3 ciclos al año, hacer ciclos de probióticos, empezamos a reequilibrar todas estas uniones y empieza a modular factores como el NF-kappa beta y todo lo que hace es inhibición de apoptosis, promoción, proliferación y vamos a hablar de alteraciones de citoquinas a favor, que vamos a ver ahorita el ejemplo en el cáncer de colon, por ejemplo. Entonces miren cómo cambia también la sensibilidad visceral, el dolor, o sea que estamos hablando de vías de conexión y cómo está una persona en sus psicoemociones cuando tiene síndrome de intestino irritable. Realmente está alterado. Y entonces el sistema nervioso entérico lo vamos a conectar con todo el sistema central y ahí entendemos lo bonito que es la terapia como psicobióticos. Realmente estamos modulando citoquinas antiinflamatorias, por ejemplo, el factor de crecimiento tisular beta desde la célula B, moléculas como la interleuquina 10. Aquí tenemos moléculas de respuesta antiinflamatoria como T reguladoras y se puede reequilibrar el balance de las respuestas inflamatorias por toda la cantidad de interferón, ¿ok? Interferón gamma, toda la cantidad de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral que se da en todo el sistema entérico. Entonces, realmente aquí parte muchos procesos. ¿Por qué no pensar cuántos niños podemos mejorar en su salud digestiva y al mejorar la salud digestiva, mejorar la salud psicoemocional? Y no abandonando, obviamente, todo lo que hay que hacer en las terapias psicoemocionales que son obviamente complementarias en conjunto con eso. Entonces, nuestros daticos de los probióticos, implicaciones en la evolución del cerebro están determinantes, son multiespecies, hay muchas,
el segundo genoma humano, le hablaba en el libro Supergenes, un órgano apenas descubierto, un bosque tropical bacteriano interno, y tenemos un recambio intestinal permanente, más o menos 100, 300 millones de células cada hora en el colon e intestino delgado. Imagínense lo que recambia. Cambia el circuito digestivo, cambian las psicoemociones. Por eso podemos tener tantos cambios emocionales cuando nos está cambiando y nos sentimos mal digestivamente. Esas biopelículas hacen un recambio y un 40% de todos los excrementos. Imagínense la cantidad. ¿Y qué pasa? Disbiosis y conectemos con sistema y emociones. Allí entra este autor que era un biólogo molecular, premio Nobel, escribía que en aquellos años, hace mucho tiempo, un cirujano del ejército describió lo pionero de la fisiología digestiva, que la ira entorpecía la digestión, recordando que la ira es el órgano madera conectando con metal, y entonces una amplia variedad de bacterias afecta el desarrollo cerebral del sistema nervioso central desde la vida intrauterina, como lo explicamos al iniciar la charla. Entonces hay que ajustar todos los días el sistema inmune. Allí tenemos entonces una clave para poder conectar este tema. Y equilibrio natural es alterado o perturbado por el entorno, muchos. Entonces tenemos un efecto sistémico desde el intestino, con vínculos de todas las enfermedades que ustedes quieran, derivadas del estilo de vida, enfermedades crónicas, asma, alergias, eczema, enfermedad de Crohn, cuánta enfermedad de trastornos neurodegenerativos, trastornos del neurodesarrollo infantil, la obesidad. ¿Por qué no pensar y cómo hacemos cambios en el sistema del apetito, de la ansiedad por comer cuando mejoramos el microbioma y ayuda inclusive a la pérdida de peso? Y cáncer, malnutrición y otros procesos. Definitivamente microbioma es un blanco terapéutico determinante, por eso lo estamos tratando en el día de hoy. Y los probióticos son una herramienta importante y fundamental y determinante en este proceso, no solo físico, sino como psicobiótico. Genéticamente el microbioma ayuda a educar al sistema, o yo diría a reeducar el sistema mejor, a prevenir enfermedades, entre otros. Entonces son eras de evolución del microbioma, que es la parte integral del ADN humano, y una interdependencia de millones de años. Entonces no podemos dejar pasar por alto que esta evolución es de mucho tiempo atrás. Ahora lo hemos evidenciado a través de muchos estudios. Entonces ahora la conexión epigenética, microbioma y sistema nervioso. Ahí la tienen con esta imagen bien diciente de Nature, pero dice componentes neuroactivos que interactúan con células cerebrales. Ya está conectado acá. Aquí está el humor, la cognición y la emoción. El control y la expresión de genes, epigenética, va a ser un cambio de entorno, cambia tu entorno digestivo, cambia tu entorno psicoemocional y viceversa. El microbioma, un determinante inductor o modulador epigenético, y una conexión intestino-cerebro es un hecho, de tal manera que influye en el estado de ánimo y en las enfermedades mentales. O sea que se nos volvió clave intervenir el sistema digestivo, intervenir el sistema nervioso. Miren el nervio vago, cómo va conectando todo el sistema, y vamos a tener todo un proceso complejo que a la larga va a conectar con los neurotransmisores desde la periferia a nivel central y viceversa. Entonces el intestino, el eje intestino-cerebro, como explicaba esta doctora Tara Peterson, los intestinos tienen 100 millones de neuronas, el 90-95% de la serotonina, todos lo saben, se produce allí. Conexión con el microbioma en la depresión está dado. 12 nervios craneales en conexión con la central, el nervio vago, uno de los principales. El cerebro inferior, cuello, corazón, hasta el tracto digestivo está totalmente determinado, y lo vieron al principio con el desarrollo embriológico. Y el 80% de la información sensorial va al cerebro. O sea que estamos registrando acá lo que está pasando en la salud digestiva. Este librito es bien bonito como para hacer respiración y ver cómo la respiración nos ayuda a relajar el nervio vago, y ahí las emociones con respirando puede ayudar. Entonces, tráfico del intestino-cerebro, ahí viene esa conexión importante. Hay un impacto del microbioma en autismo, ansiedad, en la esfera mental de conexión. Estoy tratando de explicarle o confirmarle diferentes conexiones, que era el objetivo de la charla. Mensajes moleculares desde el intestino están dados al cerebro. La neurohipófisis, que la vimos relacionado con madera-metal, o sea, con la madera, con el hígado, donde si tenemos que entender esa conexión enterohepática, ya podemos entender cómo fenómenos de la neurohipófisis se alteran muchos fenómenos de migrañas asociados a lo hepático. En la adenohipófisis, como vimos anteriormente, está conectado el fuego del intestino delgado corazón, y hay un vínculo con enfermedades neurológicas y psiquiátricas definitivamente que debemos estudiar. Yo diría que debemos estudiar todo paciente con problemas digestivos, ver cómo está su sistema nervioso y viceversa. El sistema nervioso, cómo está el sistema digestivo, y tratarlo. Separación
temprana de la madre puede cambiar la microflora. Interesante en los mamíferos lo que pasa, miren, el estrés materno que cambia el microbioma en el bebé, y definitivamente esto nos lleva a neuroinflamación, que nos invita a detoxificar la neuroglía como una estrategia. Eso se puede hacer con muchas medidas de detoxificación central y periférica. Eso se hace con muchas herramientas. Y neuroinmunomodulación, una valiosa herramienta. Así, un mensaje, mis queridos doctores: respetemos los microbios y los necesitamos. Cambia así entonces tu entorno, cambia tu microbioma, cambia tu salud global, y eso implica la mente y el cuerpo, y eso influye en lo conductual. Ahí creo que es el enlace clave de las psicoemociones, el sistema digestivo, entre otros. Y más alergias, por ejemplo, más enfermedades del tracto respiratorio y digestivo en las guarderías, además del inicio muy temprano, no ha permitido la inmunización y la estabilización del microbioma. O sea, y si no hay estabilidad del microbioma, pienso que no hay estabilidad psicoemocional. ¿Cuántos niños no, de pronto sus propios niños, o han visto en sus pacientes que tienen tanta cantidad de problemas digestivos y tantos problemas psicoemocionales y no los han podido tratar? Al mejorarle el sistema, empieza a cambiar. Entonces el microbioma tiene una tasa de cambio dinámica, o sea que no es estático, tiene un determinante epigenético. La teoría del entorno cambiante nos implica este cambio, y si lo cambias, puede que mejore muchas cosas. Hay un movimiento intestinal permanente, de los otros 8 metros de recambio permanente, y de 40 a 50 veces más genes que en el genoma humano. Entonces, una terapia sistémica, por eso los probióticos es clave. Microbioma influye en la digestión, pero también en efecto hormonal, inmunomodulador, modulador del estrés, modulador de la inflamación crónica, por ende conecta con las psicoemociones. Importante recordar el perfil metabólico de inflamación crónica silenciosa. Recuérdenlo, hoy no es el tema, pero miren qué tan inflamado está su sistema o el de su paciente. Problema de intestino permeable, fibras solubles que equilibran la microbioma. Necesitamos buen prebiótico. Necesitamos mejorar la respuesta hepática a la insulina, porque se altera. Cuando se altera la insulina, se alteran las emociones. Los azúcares, el exceso de azúcar que nos está irritando tanto. La disbiosis intestinal detona en la respuesta proinflamatoria. Muchas grasas saturadas y exceso de carbohidratos malsanos que nos exponen proinflamatorio, y ahí vimos la imagen de lo que pasa en el estado proinflamatorio del intestino. Así que intestinos, inflamación y enfermedades crónicas complejas multifactoriales están conectadas, están determinantemente relacionadas. ¿Qué requisitos tienen los probióticos? Entre muchos. Realmente una viabilidad durante el proceso y almacenamiento del alimento, permanecer vivos, buenos probióticos, escojan siempre buenos probióticos, y de la alimentación también, y sinergizarlos, tanto suplementación como alimento, que tenga estabilidad en pH gástricos y bilis, adherencia a la mucosa con las células M, placas de Peyer, eso nos va a ayudar al estímulo inmune, y producción de sustancias antimicrobianas bacteriocidas. Beneficio: facilitar digestibilidad de la lactosa, proteger enfermedades gastrointestinales, infecciones de tracto urogenitales. También altera mucho las emociones, sobre todo el miedo, entendiendo lo que hablamos en riñón vejiga. Promover la barrera endógena del intestino, infecciones respiratorias, prevención de eczema, heridas quirúrgicas, mucha gente que no cicatriza, gran problema. Y es importante alimentos que tengan prebióticos, como cebollas, puerros, alcachofa, banano, avena, y muchos, como lo dice este artículo, bien bonito, de importancia de los probióticos y el prebiótico. A veces se nos olvida los prebióticos con el probiótico, o utilicemos simbióticos para poder mejorar. Y cuando utilizamos nutrientes, mejoramos. Yo le digo siempre la grama, donde se van a colocar todas las placas de biofilms de bacterias nuevas, y eso nos va a poner un tapete de nuevas moléculas. Definitivamente prebióticos, probióticos, simbióticos están implicados en efectos benéficos en el colon irritable, como lo dice este artículo. Esta imagen también de psicobióticos nos explica realmente, miren las señales que están aquí. Ay, perdón, Marilu, ¿se ve el indicador aquí? ¿Sí? Doctor, se ve muy pequeñito, pero sí se alcanza a ver. O puedo utilizar puntero aquí mejor. Eso, aquí se ve mejor. ¿Sí? ¿Aquí? Para señalar, sí, mira. Perfecto, gracias. Entonces el psicobiótico estaría haciendo aquí, en esa interacción prebiótico-probiótico. Miren dónde aparece eh, eh, el GABA y otras moléculas precursoras, ¿ok? De la serotonina, por ejemplo. Y miren la conexión del vago. Aquí tendríamos la conexión hormonal. Aquí vemos por qué la respuesta antiinflamatoria, y en el eje hipotálamo pituitaria, adrenal, y todo el eje hipotálamo pituitaria, páncreas, todo el eje neuroendocrino, estaríamos conectándolo aquí. Por eso
el concepto hoy de psicobiótico es fundamental cuando está sano. Cuando está enfermo vamos a tener toda una respuesta inflamatoria, obviamente, que nos va a alterar las psicoemociones. Eso es una clave. Entonces, podemos entender nuevamente el eje hipotálamo pituitaria a través del vago y todo. Imagínense las conexiones neurales, todas las que estudiamos al principio, y aquí estarían el efecto del probiótico haciendo todos unos procesos de vías de señalización molecular, inclusive de RNA, o sea que estaríamos hablando de que puede haber vías de reparación, lo que vamos a ver ahora en el cáncer. La neuroinmunomodulación nos daría una respuesta psicobiótica interesante, expresando citoquinas, sobre todo lo que queremos, citoquinas de modulación saludable. Entonces, definitivamente aquí está la conexión de lo digestivo y moléculas de neurotransmisores que nos van a mejorar serotonina, GABA, etcétera, de manera endógena nuestro ánimo. Vamos a pasar a este video y entendemos aquí la expresión inmune. El microbioma representa una comunidad de microorganismos que inyectan bacterias y hongos y cubren la superficie de la piel y cada sistema de órganos conectado con el ambiente externo. Esos sistemas incluyen, por ejemplo, el tracto digestivo, el respiratorio y el urogenital, y todos están conectados con el ambiente externo. Esas estructuras están recubiertas por una capa de microbios que constituyen el microbioma. Mientras el cuerpo humano está compuesto por unas 50 billones de células humanas, la comunidad del microbioma tiene entre 5 y 10 veces más células microbianas que células humanas. Un humano de 45 kilos puede tener 1,5 kilos de microbios en el cuerpo. El microbioma es tan vital para nuestra supervivencia que se le incluye en la definición actual del ser humano, que ahora es descrito como un superorganismo. Apoyar la vitalidad del microbioma es fundamental para mantener la salud. Así que profundicemos en el microbioma. Primero debemos entender que el microbioma está compuesto por bacterias y hongos que cubren cada superficie del cuerpo que esté conectada al ambiente externo. Claro que la piel es algo obvio, pero los sistemas respiratorio, digestivo y urogenital también están conectados al ambiente externo. Todos esos sistemas tienen una capa de microbios en su superficie. El microbioma se adquiere luego del nacimiento. Debemos reconocer este hecho importante, pues mientras el feto está en el útero, está en un ambiente muy estéril. Sin embargo, cuando se rompe la fuente y el bebé comienza a nacer, este pasa a través del útero y la superficie vaginal, que está cubierta por el microbioma de la madre. En ese punto, el recién nacido ya está siendo inoculado con células que constituirán su microbioma. Además, mientras el recién nacido comienza a alimentarse y ser amamantado, ¿adivina qué? También recogerá los componentes del microbioma de la piel de la madre, los que se incubarán en la piel del recién nacido. El microbioma se adquiere inmediatamente después del nacimiento y crece cuando el bebé comienza a desarrollarse. ¿Qué hace el microbioma? Es una comunidad armoniosa de bacterias y hongos que trabajan juntos y forma una capa en la superficie. A medida que avanzamos por el mundo, nos encontramos con todo tipo de patógenos en el ambiente que tocan la superficie del cuerpo. La importancia de esto es que creemos que una porción de nuestro sistema inmune lidiará con esos organismos invasores, pero hay un hecho muy importante. La mayoría de esos organismos patógenos no son enfrentados por el sistema inmune, sino por el microbioma, porque cuando los patógenos tocan la capa del microbioma, las células en la comunidad del microbioma harán todo lo posible para deshacerse de los organismos invasores que alterarán la naturaleza de la comunidad. Incluso antes de que los gérmenes puedan tocar tu cuerpo, el microbioma ha filtrado y eliminado casi todos los patógenos. Por lo tanto, el microbioma es el primer obstáculo de una infección. Así que la primera labor del microbioma es brindarle soporte al sistema inmune. Pero, ¿qué ocurre? El microbioma le ofrece otra importante contribución a nuestra supervivencia, y es el apoyar nuestros procesos digestivos.
Siempre nos hicieron creer que cuando ingerimos alimentos y entran al estómago, el ácido comienza a descomponer la comida en partículas cada vez más pequeñas. Y a medida que la comida pasa del estómago al intestino delgado, las enzimas del intestino delgado, enzimas digestivas, descomponen los alimentos en partículas más y más pequeñas. Sin embargo, entre el ácido del estómago y las enzimas del intestino delgado, la comida no se convierte en algo que el cuerpo pueda absorber. Depende del microbioma en el intestino hacer el proceso final de la digestión, convirtiendo las partículas más pequeñas de los alimentos en bloques que podamos absorber en nuestro intestino y que podamos usar en el cuerpo para crear y mantener nuestra fisiología. Entonces el microbioma es un componente necesario en la digestión y las bacterias intestinales son la última etapa de este proceso digestivo. Una tercera función de los organismos del microbioma es intercambiar información entre su comunidad y la comunidad de nuestras propias células humanas. El microbioma envía señales a nuestras células que ajustan nuestra genética. Así que las células intestinales, los genes que están activos, son influenciados por la secreción del microbioma. Además, las células del intestino producen secreciones que influyen en el destino y desarrollo de la población de nuestro microbioma. Esta es una parte muy importante. No podemos digerir la comida sin un microbioma. Un problema que encontramos casi a diario es el uso excesivo de antibióticos. Los antibióticos son ingeridos en nuestro organismo para eliminar bacterias patogénicas, pero el problema es que los antibióticos no distinguen entre patógenos y las células normales del microbioma, que todos necesitamos para la propia supervivencia. Así que cuando usamos antibióticos, diezmamos nuestro propio microbioma. Lo mismo ocurre si en nuestro organismo entra una bacteria patógena y destruye el microbioma, lo que nos causa algo como la diarrea, la cual es una limpieza de todo el tracto digestivo que elimina a todas las bacterias. El problema es que, Dios mío, ahora perdemos las bacterias, bien sea a través de antibióticos u organismos invasores. ¿Qué deberíamos hacer? La respuesta es muy importante. Deberíamos comenzar a usar probióticos y prebióticos, cosas como el yogur o alimentos fermentados, ya que esos agentes apoyan el crecimiento y mantenimiento de nuestro microbioma. Así que después de un tratamiento de antibióticos o de una diarrea, es muy importante reconstruir nuestro microbioma. ¿Dónde podemos obtener nuevas células para el microbioma que reemplacen las que perdimos? Y es que de pronto, ¿adivinen qué? Descubrimos que hay un uso para el apéndice, que alguna vez se creyó que era un órgano vestigial, es decir, un órgano que ya no utilizamos. Así que el apéndice es el equivalente a una caja de seguridad que almacena muestras de las especies normales del microbioma. Así que después de la aplicación de los antibióticos o de una diarrea que hayan eliminado el microbioma normal en el intestino, las bacterias que están presentes en el apéndice son liberadas y germinan de nuevo en nuestro microbioma para que podamos seguir sobreviviendo. Y ahora hay una nueva comprensión del microbioma intestinal. Las células del microbioma, las bacterias y los hongos del intestino liberan hormonas del mismo tipo que usamos en nuestra propia biología. Hormonas como la serotonina y el cortisol también son generadas y secretadas por el microbioma. Estas hormonas también son captadas por nuestra biología. Es posible que hayas sentido algo instintivo en tus entrañas. Bueno, la liberación de estas hormonas en el microbioma influye en nuestro organismo, así que de hecho obtenemos una expresión o experiencia de la actividad de esos microbiomas. Otro aspecto que entendimos recientemente sobre el microbioma es que se liberan dos hormonas muy importantes que controlan nuestro apetito, la leptina y la grelina. Esas hormonas controlan nuestra conducta alimenticia. Cuando las bacterias liberan leptina, envían una señal que dice, ya comiste suficiente, y luego perdemos el apetito. Pero si las células del microbioma liberan grelina, estas nos hace comer más, porque el microbioma nos está pidiendo que pongamos más comida en el organismo para apoyar el microbioma aumentando nuestro apetito.
Es interesante porque mucha gente quiere perder peso y piensa conscientemente, controlaré mi apetito con mi conciencia, pero luego se ven saboteados por la liberación de leptina y grelina de nuestro microbioma. Entonces debemos lidiar con la actividad del microbioma porque es lo principal que controla el apetito. Es muy importante reconocer que el microbioma es un componente importante en la biología humana. Tiene tres funciones principales. Primero, nos ayuda a la digestión para que podamos usar los alimentos y metabolitos. Segundo, es un sistema endocrino. Libera hormonas que influyen no solo en su comportamiento, sino en nuestro comportamiento. Ahí el concepto de instinto. Y tercero, uno de los aspectos más importantes es que el sistema inmune se complementa con la actividad del microbioma, que matará a los patógenos invasores, incluso antes de que toquen la superficie del cuerpo. Así que la ciencia ha incluido el microbioma como algo básico para la salud del ser humano. Muy bien. Como algo básico, fundamental para la salud del ser humano, evidentemente Bruce Lipton, gran biólogo celular de la biología de las creencias, nos lo explica. Entonces ya conectamos ahí con la salud digestiva, la parte alimentaria. Mariluz, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? ¿Bien? Sí, doctor, se está escuchando Bien. muy bien. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ahí entendemos el apetito, miren la conexión con la pérdida de peso o con la saciedad y la ansiedad por comer. Entonces, definitivamente la naturaleza, la cantidad de alimentos, hoy no vamos a hablar a fondo de alimentos, pero sí la importancia de alimentación sana y la conexión evidente que nos mostró el video de las hormonas, neurotransmisores y toda esa conexión. Los contaminantes van a ser determinantes para alterar el sistema, por ende todo el sistema nos vamos a sentir embotados o no damos en las conexiones. Los tratamientos culinarios que modifican los alimentos, quemamos mucho los alimentos y les quitamos los nutrientes, entre muchas cosas, el peso, la actividad, el desequilibrio, la exposición a carcinogénicos que vamos a ver ahora, unas pequeñas conexiones porque son muchas, y el estado que influye realmente en la fisiología. Vamos a mirar estos factores predisponentes. Quise traer este ejemplo con toda la polémica que hubo hace un tiempo de las carnes rojas, embutidos y el benzopireno. Y miren esta estructura como una molécula con este artículo que nos muestra todo el metabolismo hepático y toda entonces la disfunción hepática. Obviamente ya vamos pensando en la madera, ya vamos pensando cómo se nos alteran los procesos de decisiones, los enojos, y miren lo potencialmente tóxicos y carcinogénicos que pueden ser los derivados. Este artículo nos muestra claramente, por ejemplo, que el benzopireno atraviesa la placenta y es potencialmente tóxico para el feto. Con lo que habíamos visto antes, realmente las madres tienen que pensar bien su alimentación y miren cómo se absorbe en el intestino, se metaboliza en el hígado y se difunde por todo el sistema intestinal, inclusive respiratorio, y obviamente nos va a llegar al sistema nervioso. Entonces, definitivamente, estas moléculas tóxicas nos están llegando a dañar el sistema a nivel celular. Por ejemplo, le quise traer un ejemplo en las asociaciones de cáncer de colon, por ejemplo, hay permanentemente alteración de fibroblastos. ¿Ok? Se alteran las vías de señalización, por ejemplo, del KRAS, que está muy implicado en esta parte de supervivencia, proliferación y las citoquinas. Y cuando degeneran las células, terreno inflamatorio, alteración de células T y alteración de células mieloides, todas estas señales se van a alterar en los mecanismos, por ejemplo, oncogénicos. ¿Cuánto aguanta el sistema digestivo? No sabemos. Quería destacarle estos genes implicados, quería destacarle, concéntrense aquí en la betacatenina, por el efecto de la molécula que le voy a mostrar ahora, donde de una manera muy sencilla puede hacer efectos preventivos en estas vías de señalización de la betacatenina que está muy relacionada con el cáncer de colon. Ella está relacionada aquí en las vías APC. Recuerden que las vías de señalización del cáncer de colon son secuenciales. Esas hipótesis de varios impactos y esa mucosa intestinal que es tan grande en algún momento degenera. Entonces a veces vemos en las endoscopias que los pólipos, los pequeños adenomas son diagnosticados o no se les presta la atención y están guardando el terreno molecular para disparar a través de estas vías procesos de carcinoma. Por ejemplo, aquí está el TGF, el factor de crecimiento tisular, y este betacatenina. Quiero que vean esos por hoy porque son muchos y por eso me encantó hablar de la clorofilina porque la tenemos ahí en Vital Green,
con un efecto demostrado en la absorción de mutágenos del intestino, aumentando eliminación por orina bilis. Recuerden que podemos drenar de la parte hepática todo lo liposoluble por todo el sistema colónico y todo lo hidrosoluble por la vía renal. Entonces, esto yo lo utilizo en combinación con drenadores de vía renal, hepática, linfáticos, etcétera, para por lo menos minimizar toda esa toxicidad que tenemos de xenobióticos, etcétera, y podemos en un terreno disminuir el riesgo de cáncer de colon. Entonces, definitivamente esta molécula es interesante porque tiene una expresión determinante allí en ese nuclear capa beta que lo vimos previamente en la presentación, en la vía de la betacatenina y definitivamente es interesante. Así es, la captura de radicales, los xenobióticos, todo este proceso, esta molécula puede inducir mucha protección en todas estas sustancias tóxicas en modulación del envejecimiento y cuánto no envejece el colon, además que él está vinculado con muchos procesos psicoemocionales de melancolía en los adultos mayores, interesante. La prevención de cáncer, de alergias, de dermatitis y de muchas afecciones inflamatorias también. En sinergia con glucomanada, por ejemplo, con sus propiedades que vamos a ver algunas terapéuticas, yo diría que en una sinergia y tomando buenos prebióticos, probióticos, por ejemplo, podríamos tener una triada muy buena para poder hacer una terapéutica. Aquí la clorofilina definitivamente como antimutagénico y anticarcinogénico en conjunto con muchos alimentos, entre ellos quise destacar el ajo y ahí podemos ir entendiendo el efecto antimutagénico, también anticarcinogénico del extracto de ajo añejado que está en el Kyolic, y eso nos podría empezar a abrir la mente a moléculas preventivas como estamos describiéndolas. Tendríamos el glucomanano con algunas propiedades, por ejemplo, de fibra, que posee una excepcional capacidad de captar agua formando soluciones viscosas, el principal polisacárido que tienen los tubérculos de esta planta maravillosa, y efecto en obesidad, estreñimiento, hipercolesterolemia y regulador de glucosa e insulina, todo el proceso que hablaba ahorita Bruce Lipton de la leptina, la grelina y todo este efecto digestivo, podemos empezar a pensarlo con moléculas de cápsulas vegetales que son bien interesantes. ¿Dónde vamos a conectar entonces ahora en lo que nos queda de tiempo el hígado con su papel de la emoción? Vamos a conectar el hígado con la microbiota y el sistema hepatointestinal. Es la primera línea, el primer filtro, es el gran distribuidor, el hígado, metabolitos bacterianos. Entonces, cuando hay alteraciones, esto implica que todo el eje digestivo y inmunológico se altera y por eso el hígado es un blanco target. Así como la disfunción mitocondrial que hablamos ahorita, es importante tener en cuenta la disfunción hepática que tenemos que tratarla. ¿Cuántos pacientes no mejoran al tratar la disfunción hepática? El resto de la economía, incluidas las emociones, menos ira, menos enojo, más decidido, más la mente clara, mejor la neuropófisis. La microbiota está vinculada en la homeostasis hepática con la relación de la disbiosis por la patogénesis de la enfermedad hepática, incluida el hígado graso, alcohólico y no alcohólico, la cirrosis. ¿Cuánta gente hoy no tiene hígado graso y está incipiente y van hacia cirrosis y hepatocarcinoma más adelante? Y definitivamente los probióticos y prebióticos van a ayudar y empezar a trabajar bien la regulación, sobre todo cuando ha habido tratamientos antibióticos prolongados. Recordemos medicina tradicional china, entonces miren el hígado, aquí alterado se nos altera todas las emociones derivadas de ira, cólera, enojo, duda, y entre otras, él va a afectar, obviamente, con disfunción hepática no vamos a estar alegres, sino de pronto tristes o ansiosos, y vamos a perder la simpatía de la tierra y la preocupación va a estar pendiente, permanente, y se alteran otros procesos como la tristeza y la melancolía. O sea que definitivamente la disfunción hepática no solo nos va a dar todos estos procesos metabólicos que ya ustedes conocían, resistencia insulínica, la lipólisis, toda la lipotoxicidad y todo lo que se da en la inflamación para llegar a esta dosis. Y miren, de fibrosis, cirrosis, hepatocarcinomas estamos cerquita. Este mecanismo creo que es fundamental, que utilizando nutracéuticos, moléculas para detoxificar, ayuno terapéutico, todos los procesos que puedan servir para la limpieza de colon y hepática nos pueden ayudar a mejorar un entorno. ¿Para qué? Para a través de esa salud digestiva del hígado, del enterocito, tengamos una buena modulación de todos esos patógenos, ¿ok? Y a través de esa modulación de los patógenos, de los Toll-like receptors y teniendo expresión de moléculas regulatorias, vamos a equilibrar esta inflamación que está aquí y salir de ese estado proinflamatorio severo. Y esto
va a influir en toda la economía. Así que este es el artículo que nos deriva importante ese eje microbioma y hepatointestinal. Aquí hay otra molécula que quería destacarles también, que me pareció fascinante la sinergia que tienen, y con el diente de león, que es el taraxacum, ¿no? Que también se utiliza en homeopatía. A mí me gusta utilizarlo también en homeopatía para cuando hay fenómenos de fibromialgias. Miren que el hígado está muy vinculado con tendones y músculos. Por ende, cuando trabajamos la depuración hepática, podríamos trabajar procesos de fibromialgia, en dislipidemias, problemas de litiasis, muchos problemas renales también, drenando hígado, riñones, podemos hacer mucha mejoría de la salud global. Yo diría que hígado, riñones, intestinos y todos podemos hacer una sinergia. En la molécula de carto mariano o la silimarina, que es un gran hepatoprotector y un depurador maravilloso. Yo también la utilizo en homotoxicología y en homeopatía y funciona de maravilla, así como fitoterapia trabaja en efecto ponderal en conjunto con las propiedades antioxidantes antiinflamatorias de la bardana, lo hepatoprotector de la alcachofa, que no solo suplementada, sino la recomendamos previamente como prebiótico y oral y tomada, el kelp como hepatoprotector y la menta piperita, un gran sinergia, sobre todo para la digestión. ¿Y cuántos problemas de menta, de digestión, dispepsia tenemos? Bueno, Chiodófilos, gran sinergia aquí en el eje intestino-hígado con la microbioma y con una información regulando todo el sistema. Una molécula, a mí me gusta trabajarlos 3 al día, un mes, después 2 al día y después una vez durante 90 días o a veces durante 60 días y hacemos otros ciclos dando unas pausas de 1 o 2 meses y podemos hacer ciclos periódicos. El Kyolic, habíamos hablado de cómo el extracto de ajo añejado hace una prevención de la fibrosis hepática y el efecto oxidativo. Entonces, definitivamente tiene un efecto sinérgico que podemos trabajar, efectos también a nivel de demencia, ¿ok? Y riesgo cardiovascular, definitivamente a través de la parte de superóxido dismutasa, catalasa, glutatión y todo este fenómeno antioxidante, podemos reducir el riesgo y definitivamente es una molécula que no simplemente es para el sistema cardiovascular. Entonces, algunas sinergias para entender este proceso, para el cierre de nuestro compartir del día de hoy, algunas sinergias preventivas que nos pueden poner a pensar. Analizo las psicoemociones, analizo cómo está el sistema digestivo, preguntarme eso sencillamente, ¿cómo está mi salud psicoemocional? ¿Cómo está mi salud digestiva? Puede ser una forma muy didáctica de verlo. Entonces, por ejemplo, con esta triada, vamos a ver Kyolic con el proceso de reducción de carcinogénicos, que ya vimos un ejemplo allí, depurar ácido estomacal y mejoramiento a nivel no solo digestivo, sino que ya va mejorando desde el sistema intestinal y estomacal, o sea que estamos mejorando en medicina tradicional china la tierra y el metal aire y la recirculación enterohepática, o sea que nos mejoraría tanto el eje del páncreas, vaso páncreas estómago, hepato biliar y el intestino delgado y grueso, o sea que nos trabaja todo el sistema de la medicina tradicional china. Con Vital Green haríamos una modulación del pH, oxigenando todo el sistema, depurando la sangre, limpiándonos. No es un laxante, realmente es un depurador, detoxificador, con unas buenas sinergias y un buen ayuno terapéutico y otros ejemplos. Podemos hacer una mejoría, destruyendo bacterias patógenas, estabilizando la respuesta en hongo, mucha cándida, mucha alteración en la digestión por cándida, y esto elimina carcinogénicos como vimos previamente. Vital Green lo podríamos utilizar en etapa preconcepcional, maravilloso. Yo pienso que cuántas madres no tienen hiperemesis gravídica, reflujo, malestar digestivo, no absorben bien los alimentos, no comen bien, por ende, si no se alimentan bien, su hijo no se alimenta bien y miren los efectos del daño genotóxico y teratogénico que podrían tener. Sería interesante seguirla investigando y seguir aplicándola porque es una molécula maravillosa. Yo creo que Kyolic se las pone porque trabaja a nivel cardiovascular, digestivo, metabólico, general y definitivamente, por ejemplo, respuesta en Helicobacter pylori, que tanta gente lo tiene hoy, y realmente no es tanto el Helicobacter, sino el terreno. Entonces, si el terreno está inflamado más un Helicobacter agresivo, imagínense lo que puede estar pasando. Evidente riqueza de diversidad y mejora como prebiótico para mejorar el crecimiento bacteriano, todas las funciones de eliminación de radicales, ¿ok? Gran donador de sulfuro y precursor del glutatión, o sea que un gran antioxidante modulador. Definitivamente el ajo reduce el riesgo de demencia, enfermedad cardíaca y todas
los mecanismos. Recuerden toda la hidroximetilglutalil-coenzima A y todo ese proceso de metabolismo. ¿Cuántas personas con dislipidemia, hígado graso? Interesante esta molécula. Yo la utilizo mucho en sinergia para trabajar las dislipidemias y me ha ido bien en conjunto con algunos medicamentos de la medicina funcional. Y en neurotransmisores, para terminar con este mensaje del día de hoy, cuando hay tendencia a variabilidad de humor, cambios alternantes de tristeza, depresión, compulsión por comer, no puedo obtener el control de comida, hablando del sistema digestivo, debemos empezar a nutrirnos conscientemente. El predominio de carbohidratos, gran cantidad de personas tienen disbiosis y prefieren carbohidratos. ¿Cómo se nos está alterando el sueño? Ya vimos el ciclo circadiano. Obviamente esto cambia la alteración de la personalidad cuando hay tendencias suicidas en taquicardias y trastornos de migrañas y crisis de manías o hipomanía, o sea, ansiedad y aburrimiento o cansancio. Entonces vamos a trabajar neurotransmisores. Entonces recuerden las moléculas de la felicidad: dopamina, serotonina, oxitocina, todas las beta-endorfinas. Miren gran cantidad que yo las he trabajado en conjunto con los nutracéuticos y con los homeopáticos y hacen una sinergia maravillosa. Recuerden un mensaje que la dopamina por ejemplo, celebremos los retos cumplidos. Ahorita que cerramos año, ejercitarnos al sol, hacer buen ejercicio, el dormir sano. Recuerden, mis queridos doctores, hacer y recomendar a los pacientes higiene del sueño. Miren la serotonina que habíamos visto ahí en los precursores del intestino, la gratitud, la práctica de la gratitud, buenos momentos y la práctica de la bondad, la oxitocina, estar en pensamientos positivos que nos saca de la tierra, del pensamiento obsesivo, los abrazos, la abrazoterapia que ahora está retornando después de tanta pandemia, el chocolate saludable, los chocolates de buen porcentaje de cacao, reír, bailar y practicar lo que les gusta, mis queridos doctores. Por ejemplo, cuando hay deficiencias de GABA, antiirritabilidad, ¿cuántos pacientes tienen colon irritable? Tienen también alteraciones aquí, impaciencia, agresividad, alterado la madera del hígado, la intolerancia a veces nos está pasando y la voluntad de comer exceso de carbohidratos con trastorno de sueño y antojos. Eso nos lleva a esta molécula maravillosa del GABA, que es un regulador de inductor de sueño, antiansiedad o regulador de la ansiedad, me gusta más, anticonvulsivante y antiespasmódico, inclusive antihipertensivo y regulador del envejecimiento cerebral. Por ejemplo, me gusta mucho con la glutamina, la glutamina utilizada como es el carpintero del intestino, del enterocito. Entonces, imagínense esa sinergia con glutamina, tramando con buenos prebióticos, probióticos y poner moléculas de GABA que nos puede ayudar mucho en los pacientes, sea una o dos dosis o hasta tres, dependiendo de lo que querramos. Si queremos tener un paciente más relajado, sobre todo un paciente muy ansioso, podemos trabajarlo. Esta molécula me pareció interesantísima con una combinación de hierba de San Juan, el Bright Side, el GABA apareció aquí, sales de litio, que a mí me gusta también utilizarla en homeopatía diluidas. Y miren este complejo B, interesante en el estado de ánimo, la serotonina, y la vitamina D aparece otra vez aquí como un factor importante en síntesis de neurotransmisores y crecimiento nervioso. O sea que tenemos moléculas para trabajar. Un poquitico de la vitamina D3, por favor, doctores, mídanle a los pacientes o mídanse 25 hidroxi D3 y si están deficientes, empezar a suplementar. Miren lo que hace. Realmente hay receptores en las neuronas, en la glía que hablamos al principio de la charla, en la expresión del tálamo, hipotálamo, sustancia negra, núcleos grises, corticales y el hipocampo, donde habíamos hablado de la corteza y definitivamente entonces no es solamente para la deficiencia de 25-hidroxi, es un regulador de la neuroglía, factor de la neutrofina, factores neurotrópicos, estrés oxidativo, diferenciación neuronal, excitotoxicidad. ¿Ok? ¿Cuántos pacientes no tienen toda esa parte de sobrecarga? Y cómo utilizar estas moléculas, trabajamos en ese proceso de psicoemociones y las células de la glía que las vimos al principio. Aquí está la referencia para que veamos que definitivamente la vitamina D en enfermedad neurológica y prevención es un determinante. Tenemos modulación del sistema nervioso con la vitamina D y definitivamente regula la neutrofina, reducción de estrés oxidativo, factores de la neuroglía, factores de maduración, lo que habíamos hablado, cuántas mamás podemos hablar viendo lo del neurodesarrollo al principio, que necesitamos empezar a trabajarlas desde antes de la concebir y durante la concepción para tener un neurodesarrollo infantil adecuado y en las primeras etapas. ¿Ok? Y a mí me gusta mucho trabajarlos en los niños en su momento, cuando ha pasado un tiempo y podemos definir suplementación, el tráfico de la vía septoincampal,
y el proceso de síntesis de neuromoduladores. Miren, acetilcolina, dopamina, gamma aminobutírico. O sea que díganme si no es un modulador de las psicoemociones. Aquí están los artículos de una revisión donde definitivamente la vitamina D tiene una influencia en sistema neurológico totalmente demostrado. Los invito a que revisen, analicen y la usen. Y definitivamente hay otras moléculas, por ejemplo, en sinergias, por eso hablamos de sinergias terapéuticas hoy preventivas, ya ustedes analizarán de cómo combinarlas, pero moléculas, por ejemplo, como el resveratrol, es una gran molécula con los precursores de la arginina, glutamina, lisina y tirosina, y es un gran modulador para no solo rejuvenecimiento, sino modulador en líquido cefalorraquídeo, o sea que definitivamente mejora el flujo sanguíneo, neurotransmisores, ¿ok? Precursor de serotonina y neuroprotector, o sea que es una molécula muy interesante de recomendar en adulto maduro y mayor para prevenir toda la neurodegeneración que tenemos hoy en riesgo. Hay una disregulación realmente en el eje hipotálamo y pituitario adrenal, el eje HPA, y podemos entonces trabajar la glándula suprarrenal, el cortisol y la de DHEA en el metabolismo lipídico, cuántos pacientes con procesos de psicoemociones de madera, cuánto enojo, cuántas molestias que tenemos en la parte grasa, y tenemos dislipidemias y procesos de inflamación y disfunción hepática. Modulamos la función tiroidea y la resistencia al estrés, y fluctuaciones de estas moléculas, incluida el cortisol, pueden ser importantes en esta modulación de la energía, de las suprarrenales, del estado emocional. Por eso realmente cuando tomamos esta molécula podemos tener un bienestar que se nota, se siente, mejora el sueño, entre otros. Evaluando preconcepcionalmente es una sugerencia, esta triada, por ejemplo, que habíamos comenzado al principio a mencionar, quiodófilos con omega y vital green en los pacientes gestantes, y preconcepcionalmente yo pienso que la paciente debe llegar con una buena salud del sistema hepatointestinal, lógicamente, y obviamente con su microbioma ya resuelto antes. Después tendremos mantenimiento en la etapa preconcepcional, concepcional, y obviamente si logramos hacer tener un parto natural y lactancia y una alimentación adecuada del niño, vamos a tener una salud de ahí que es determinante del neurodesarrollo en adelante. Con una buena suplementación de omega y manteniendo todo el sistema intestinal limpio, podemos tener mejores gestaciones. Definitivamente los omega están implicados en transferencia placentaria y desarrollo cerebral fetal. Esto lo demuestran muchos procesos, y prevenir tanta diabetes gestacional y preeclampsia que está dándose hoy. Entonces hay un impacto en el desarrollo neurológico del bebé y la salud más adelante. Y definitivamente, para terminar, mis queridos doctores, voy a leerles este mensaje. Esto es realmente un mensaje para que nos animemos a seguir trabajando en esta parte y poder mejorar la salud propia y de muchos pacientes. La negación y la represión en la infancia temprana tiene su importancia en el desarrollo del niño, y que la vinculación de la figura significativa permite al niño desarrollar su inteligencia de una manera normal. El desarrollo de la inteligencia como tal está intrínsecamente ligado a emociones vividas en la infancia temprana, y yo le agregaría en la vida intrauterina. La necesidad de reprimir el dolor de la infancia conduce no solo a negación de la historia personal, sino también a la negación de la historia personal, sino también a la denegación del sufrimiento de los niños en general y de una mayor deficiencia en la capacidad cognitiva. ¿Cuántos niños con trastornos del neurodesarrollo tienen realmente problemas en la salud digestiva y un sustrato de neurodesarrollo deficiente que se puede empezar a mejorar? Otra evidencia, no sobre la patología mental, sino la deficiencia cognitiva, es un estudio prospectivo controlado llevado a cabo en la vida fetal. Se ve que la depresión materna durante el embarazo influye negativamente en el rendimiento cognitivo y desarrollo del lenguaje de los niños. Miren cuántos niños con mutismo selectivo y una cantidad de procesos que han etiquetado hoy, pero que realmente no hemos tenido en cuenta lo que está pasando aquí. Entonces, las barreras de la mente, aunque sean beneficiosas para no sentir el dolor y la ansiedad, son nocivas porque provocan una ceguera emocional e impulsan a dañarse o a dañar a los demás, sobre todo repercutiendo en las mismas situaciones tempranas que las generaron. Entonces vamos a terminar con este mensaje. Hay un nuevo dispositivo adicional que interpreta las señales ambientales, y se trata de la mente. La mente es una interpretación de lo que percibe el cerebro, y eso significa que cada uno de nosotros tiene una mente diferente. Cada uno puede mirar el mundo
y responder al mismo entorno de manera diferente. Entonces, al mirar la secuencia de flujo de información, el cerebro capta señales ambientales como percepción. La mente hace una interpretación de esas señales ambientales y luego libera química, como las hormonas, factores de crecimiento, químicos emocionales, que coordinarán el cuerpo para ajustarse al medio ambiente que percibimos. De hecho, se cree que es la representación de las percepciones de la mente la que controla nuestra biología. Nuestros pensamientos liberan neuroquímicos y esos agentes controlan nuestra biología. Para darte un ejemplo, me gustaría usar una caricatura del cerebro. Lo que ves en esta caricatura es el cerebro sosteniendo un matraz, un medio de cultivo que, de hecho, está lleno de sangre y está alimentando las células en una placa cubierta de piel con el medio de cultivo de sangre. Si la mente percibe amor, la interpretación de ese ambiente, que representa el amor, hace que el cerebro libere una química que complementa esa percepción. Entonces el cerebro libera una química muy importante en la sangre para controlar nuestra biología. En esa química está incluida la dopamina, una hormona que nos da placer. Además, el cerebro libera una hormona llamada oxitocina. Esa hormona nos hace forjar una unión con la fuente de ese amor. Y eso les permite a los padres e hijos formar ese lazo de amor. Además, cuando estás enamorado, el cerebro también libera vasopresina. Esa es otra hormona que nos hace más atractivos para nuestra pareja, que a su vez hace que el amor dure mucho más. Por último, cuando estás enamorado, el cerebro libera la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento, como implica su nombre, mejora nuestra vitalidad. Es muy simple el cóctel de químicos liberados por nuestro cerebro. Cuando estamos experimentando el amor, se libera en la sangre el medio de cultivo, que influye en nuestras células. El resultado es este: cuando alguien se enamora, es más saludable, brilla. Incluso los demás dicen: mira a esas personas, se nota que están enamorados, con solo ver su fisiología. El amor aumenta nuestro crecimiento y vitalidad. Sin embargo, si abres los ojos y ves que algo te asuste en el entorno, esa experiencia de miedo provocará la liberación de un conjunto de químicos muy diferentes en el cerebro, y como resultado, tu conducta cambiará profundamente, porque ahora la sangre contiene otra información distinta de la información sobre el amor. Cuando tienes miedo, liberas hormonas del estrés, como el cortisol y la norepinefrina. Esas hormonas cambian la circulación en el cuerpo y no te pone en una etapa de crecimiento, porque debes prepararte para pelear o huir y defender la vida ante el miedo que percibes. El miedo también genera químicos que interfieren con el sistema inmune, que, al ser enviados a la sangre, apagan el sistema inmune y nos conducen a enfermedades cuando vivimos en miedo crónico. Así, mis queridos doctores, la invitación es a la neurobioquímica del amor. Y ahorita que terminamos el año, realmente la invitación es que cuidemos esa salud digestiva, que es muy probable que compartamos muchos alimentos con los familiares, entre otros, pero podemos ser racionales y poder modelados para que no se nos alteren las emociones, pero nos pueden llevar a esa neuroquímica del amor y trascender un poco los miedos y lo que vimos en el video. Definitivamente, como dice Jeffrey Eugenides, la biología te da un cerebro, la vida te convierte en una mente. Vamos a utilizar la mente de manera racional y emocional, equilibrándola definitivamente, para así tener alimentos sanos. Entre eso le quise poner esta imagen didáctica, pero realmente las semillas, las nueces, por ejemplo, tienen tanto omega 3, 6, 9 que nos puede equilibrar en conjunto con las moléculas suplementarias que tenemos maravillosamente en Solaray. Nos pueden llegar a hacer suplementación, alimentos que nos den un buen puñado por ejemplo, de nutrientes, nos da buena concentración y nos quita la saciedad, la ansiedad por comer, y nos puede trabajar desde el sistema digestivo de manera saludable. Y finalmente, para el cerebro, a veces tener la mente abierta o cerrada depende, pero a veces queremos o aprendemos
o resolvemos, seguimos adelante, aceptamos las críticas y manejamos el miedo y nos mantiene en equilibrio, así el miedo, como decía en el video, o nos lamentamos, decimos que es imposible y lo que parezca imposible, hagamos lo posible para poder cambiar esas psicoemociones y poder cambiar los hábitos alimentarios, digestivos y poder a través del amor nutrirnos, hacer prevención, cambiar nuestro estilo de vida en relación a cómo estamos manejando la parte psicoemocional, cómo estamos manejando la nutrición, cómo estamos pensando en el sistema digestivo, cómo protegerlo y realmente como el miedo que nos maneje a nosotros o empezamos a trascenderlo a través del amor o el enojo que nos condicione pensando en ese hígado y ese eje hepato intestinal, que si no lo nivelamos no vamos a tener respuestas, sino con psicoemociones malsanas que no nos van a dejar vivir. Unos mensajitos de estos grandes maestros, como Sigmund Freud y Jung: las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Hay que canalizarlas, sí, transformarlas. Si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Creo que de pronto el objetivo, con todo respeto y amor, es que después de esta charla comprendamos más a los demás, entendamos que esa salud digestiva está alterando las psicoemociones y que psicoemocionalmente también se afecta y está teniendo síntomas nuestro paciente, inclusive nosotros mismos. Carlos Gustavo Jung: la emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento sin emoción. Así que no es quitar las emociones, sino canalizarlas, transformarlas y pasar de esa oscuridad a la luz, pero tenemos que entenderlas. Y hasta que el inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Así que ha sido de gozo, gratitud infinita servirles en este día y abrimos la sesión de preguntas y conversatorio para poder cerrar esta presentación. Muchas gracias por escucharme. Doctor, excelente. Pues la mayoría de los comentarios es de gratitud, de felicitaciones. Nos preguntan dónde pueden encontrar la charla. Pues de antemano los invitamos a que se puedan suscribir en nuestro canal de YouTube, Magna Colombia. Allí se pueden suscribir, allí está cargado todos los contenidos académicos, incluso algunas charlas que el doctor ya nos ha dado en otras ocasiones. Tenemos un comentario y una pregunta de la doctora Amelia Beltrán. Ella nos dice: para administrar los probióticos se debería desparasitar previamente. Ese es el comentario de ella. Y la pregunta es, en el recién nacido, ¿desde qué momento se le inician los probióticos? Muy bien, muy bien. Doctor, la doctora me dice, Amelia Beltrán. doctora Amelia, un gran abrazo y saludos cordiales. Qué bueno, sí. eh, el concepto de desparasitar es importante, sea de manera convencional o con fitoterápicos. Hay muchas moléculas. Obviamente podemos con el probiótico a fortalecer el equilibrio. Personalmente me gusta que se pueda hacer un ciclo Es muy frecuente que recibimos el paciente en terapias alternativas que ya se han tomado sus ciclos de amebicidas o desparasitantes generales y lo reforzamos. A mí me gusta reforzarlo con fitoterapia y los buen prebióticos, buena fibra, para que hagan bien el biofilm, las placas, y podamos tener una buena respuesta. Y decían en los bebés, generalmente con la recomendación, idealmente trabajar primero desde la madre, ¿no? Eso es interesante. En el primer momento, ante preparación preconcepcional, inclusive madre y padre. Ojalá pudiéramos hacer eso antes, unos 6 meses antes mínimo, para que se prepararan. En la parte de vida intrauterina, lo digo inclusive como lo practicamos nosotros con mi compañera cuando tuvimos a nuestro hijo, y hoy en día ya tiene 10 años y lo que hace es tomar probióticos. Es más, mi hijo tomaba probióticos antes de comenzar el colegio, a mediados del ciclo, mejor dicho, 4 veces al año prácticamente. Pero en la etapa concepcional también se puede dar ciclos. Y en los bebés, obviamente, la prescripción deriva dependiendo. Algunas personas recomiendan utilizar preparados diluidos en polvito. Primero, preferiblemente dárselo a la mamá si ella está dándole la lactancia, y de pronto a medida que se vayan ingresando los alimentos de la secuencia de los 6, 9, 12, 18 meses, ahí en esos intervalos, dependiendo cada particularidad del niño, poder analizar
las formas terapéuticas. Algunos de las tableticas que son masticables, obviamente para niños más grandes son, o tenía entendido, Mariluz, ¿verdad? Que algunos las maceran y Sí, lo sí, hacen en los doctor. preparados. Sí, Entonces, de hecho, una de las conferencias que nos dio alguna vez un pediatra ujú, nos decía que si era necesario, por ejemplo, que si el niño había nacido por cesárea o que de pronto pues su flora intestinal no era la más adecuada, él incluso lo trituraba en el tetero desde el momento del nacimiento, porque pues la tableta es muy pequeñita y aporta una muy buena cantidad. La presentación es pediátrica de Kids Kedófilos. con lo que vimos, perfecto. Con lo que vimos de neurodesarrollo, yo creo que no hay que tenerle miedo a los probióticos, realmente hay que tener miedo a tener una disbiosis bien y se nos retrasa el neurodesarrollo. Definitivamente ese era el objetivo, que vieran que el tiempo del neurodesarrollo es dinámico mucho en los individuos y realmente el probiótico, no se pierde, cuando se pierde el momento con lo que decía la cesárea y si no se da lactancia, hay que cuanto antes mirar la vía más adecuada para sin problema empezar a hacer un nuevo entorno intestinal, ¿ok? Un entorno entérico, me gusta también la palabra. Perfecto, doctor. Nos dice el doctor Eduardo Pájaro Manota, se debería casi en forma general utilizar probióticos para todo paciente, partiendo de toda esta disrupción que con la epigenética del siglo XXI se tiene una morbilidad psiconeuroinmunoendocrina predominante. Total, total. Definitivamente, como lo coloqué ahorita, es una terapéutica. El concepto de psicobiótico que hablamos, realmente no solo la parte, sino la psiconeuroinmunoendocrinología, que si lo haces como el doctor dice, empiezas a entenderlo, empiezas a pensar todo ¿quién necesita regular el eje neuroendocrino? Todos. Muchas personas de alto riesgo de trastornos perdón, de enfermedades neurodegenerativas, personas con el riesgo de Alzheimer, de Parkinson, personas que tengan una disbiosis intestinal crónica, los pacientes que tienen hígado graso, o sea, definitivamente es una terapéutica para el entorno epigenético de la nueva era, realmente son una bendición. Yo digo que los probióticos son una maravilla en conjunto con las otras moléculas. Perfecto, doctor. Dice la doctora Luz Amelia Beltrán. La clorofilina la puede tomar la embarazada y desde qué semana de gestación. Yo pienso que no tiene ningún inconveniente, al contrario, es genotóxico, es preventivo de genotoxicidad y de carcinogénesis, como lo hablamos. Realmente el efecto luminal es fundamental. No sé si tienen algún otro ensayo, pero de lo que yo he visto, realmente es un preventivo, al contrario. Yo desde la genética veo muchas moléculas que son favorables realmente con el aluvión de tóxicos y de genotoxicidad, disruptores neuroendocrinos y gran cantidad de las toxinas que estamos recibiendo de vía respiratoria y de vía digestiva, es una molécula que la podemos utilizar desde el principio. Inclusive, como les comentaba, cantidad de pacientes con problemas digestivos, hiperemesis, intolerancia alimentaria, reflujo, empiezan a beneficiarse de estas moléculas y con resultados maravillosos. La misma doctora nos pregunta, la doctora Luz Amelia nos pregunta de los productos que se hablaron en la presentación, ¿cuáles se usarían en gestantes y desde qué edad gestacional y dosis? Ujú. No, o sea, hay varios, pero principalmente mostré la triada, ¿no? La triada de Chiodófilos, teniendo los probióticos, el Vitalgreen y los omegas son fundamentales. Yo los usé con mi esposa desde un año antes de concebir, imagínense. O sea, un año de preparación preconcepcional con ciclos periódicos. En la gestación yo digo que tomamos porque yo también estaba embarazado. Tomamos omegas, probióticos, todos los reguladores a base de aloe, depuradores y muchas moléculas desde el en toda la gestación. Realmente, em, como te digo, podemos reequilibrar el sistema, obviamente, dando la particularidad de cada paciente, ¿correcto? Si tuvieran pacientes contra las emociones, estamos hablando hoy de psicoemociones, ¿no? ¿Cuántas pacientes no están haciendo depresión en el periodo
eh, del embarazo, ¿no? ¿Cuántas pacientes después siguen con depresión postparto? Entonces podríamos utilizar algunos de los moduladores que hablamos dependiendo. La parte hepática, ¿cuántas personas no tienen molestia, enojo, miedo, enojo y tristeza en el embarazo, por ejemplo? Yo pienso que bien utilizada de manera racional, porque no podemos hacer todo tampoco enseguida. Yo digo que por ciclos lo puede uno ir ajustando con las particularidades de cada individuo. Y como son nutracéuticos y la mayoría es fitoterapia, realmente bien utilizada, excepto bueno, la que tiene hierba de San Juan, ¿verdad? El San John's Wort, eh, hay que trabajarlo con cuidado si hay medicamentos anteriormente, pero idealmente todas las etapas, yo pienso que tienen todos un perfil de seguridad muy bueno, muy bueno. Perfecto. Esa es una pregunta que nos hace la doctora Amelia a nosotros como laboratorio y es como tener el vademecum físico. Ujú. Doctora, por favor, déjenos los datos para poder asignarle a un representante de visita médica y que se lo pueda suministrar. También tenemos nuestra página, ¿sí? Magna Tienda, que allí va a encontrar todos los productos, ¿sí? Que se mencionaron acá y muchísimos más. Entonces, si tiene alguna duda, con mucho gusto se la resolveremos. También invitamos a los doctores que en ese momento no están siendo visitados o que no tienen asignado ningún visitador, que por favor nos regalen los datos, que con mucho gusto nosotros haremos el contacto lo más pronto posible con ustedes. Y tenemos un comentario de la doctora Doris Estela Ramírez, dice, muy buena charla, las emociones juegan un papel importantísimo en nuestra salud. Y por último nos pregunta la doctora Luz Amelia que si por favor nos puede repetir cómo manejar los probióticos. Ok, doctora Luz Amelia, muy bien. A mí me gustan a veces los esquemas secuenciales. Cada uno tiene de pronto su estilo. Eh, es importante lo que ella dice. Yo puedo utilizar un esquema, por ejemplo, 3 diarios por el primer mes, 2 diarios el segundo mes y 1 diario el tercer mes, por ejemplo, 90 días. O puedo trabajar de mantenimiento 1 diario o 2 diarios, 1 diario durante 30, 40, 60 o 90 días. A mí me gusta trabajar cíclico. Ahora, claro lo siguiente, si hay pacientes que están muy inflamados con el sistema intestinal, obviamente sería importante recuperar bien el enterocito. En muchos pacientes utilizo moléculas de glutaminas para recuperar el enterocito primero, moléculas de buen prebiótico, ¿ok? Que tengan inulina. Habíamos hablado de las moléculas de fibra, ¿no? Como el glucomanán y algunas moléculas a base de aloe. Me gustan mucho los detox y el paciente que haga una preparación intestinal desintoxique el colon con algunos métodos, hay varias. eh, de hecho, hay una molécula interesante, Mariluz, que la están manejando aún, ¿verdad? El colon green, creo. Creo que la estaba manejando Sí, hace un claro, tiempo. doctora, a través del canal de Importados por Eso. Encargo, Colon Green Ujú. es una muy buena mezcla entre Eso. prebióticos, enzimas digestivas. Exactamente. Entonces, hay pacientes que están muy tóxicos, el colon tóxico, preferiblemente desinflamar, modular bien la inflamación. A mí me gusta utilizar homotoxicología también, desoxificando. Y cuando uno depura bien, generalmente el ciclo de 60 a 90 días de probióticos es como si colocaras bien la siembra, ¿no? Pensándolo así muy biológicamente. Y nos da para hacer por lo menos 3 ciclos de probióticos al año. Creo que es una inversión maravillosa. Marilu, yo siempre digo que es mejor invertir en sanidad que gastar en enfermedad. Mm, Entonces, Prevención, es doctor, prevención prevención. y estilo de vida. Y el esquema lo va ajustando dependiendo el paciente. Obviamente en los pacientes pediátricos generalmente su dosis diaria al niño cuando se va para el colegio y con su desayuno y es fácil de dar, así que no tienen inconveniente. Perfecto, doctor, ya no tenemos más comentarios. Les agradecemos a todos por haber estado súper pendientes, conectados y por todas las felicitaciones que nos dejan en el chat. Excelente cierre de año, doctor, poderlo realizar con usted, con Sí, esta excelente charla. ya es el último webinar. De este año sí, doctor, de este año sí. Ah, bueno, ya nos preparamos entonces para descansar. Bueno, la recomendación importante para que las psicoemociones en diciembre estén maravillosas y equilibradas, empiecen desde ya
a tomarse su buen Vital Green con su buen Glucomannan y un buen probiótico, que creo que es una triada de sinergia Excelente. terapéutica preventiva maravillosa, dependiendo. Si tienen los lípidos altos, ojo con la comidita de fin de año y de pronto un ciclo de omeguitas 3-2-1 nos O de alcanza. glucomanán. O el Para que... glucomannan con sinergia o Kioli, glucomannan y omega 3 puede ser unas triadas. A mí me gustan mucho las triadas porque de pronto el paciente a veces se asusta con entonces por ciclo, ¿no? Entonces creo que Ujú. esa es muy buena y llegas con los lípidos chéveres, te puedes comer tu pavito navideño bien y tomarte alguito moderado y yo creo que es una buena época de noviembre a diciembre, estamos justo para el 24 estar Para con en el un ciclo. mes. Ningún mes, entonces estamos atentos, tómense las moléculas porque lo mejor para prescribirlos es tomárselas uno mismo. Yo estoy con mi Vital Vital Green Green. y estoy ya preparándome, ya cerramos la academia ahorita y tenemos diciembre maravilloso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias a todos por conectarse y recuerden que esta charla va a quedar grabada y subida en nuestro canal de YouTube. Esperamos el próximo año seguir contando con sus comentarios y claro, recibimos todos aquellas sugerencias sobre temas que quieran ver. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y que tenga feliz noche. Gratitud infinita a todos por los comentarios, a todos, Mariluz, a todo el equipo de Magna. Gracias infinitas por este año de academia maravillosa y con todo gusto estamos para servir siempre. Gracias, doctor. Un Hasta abrazo, luego. feliz noche. Feliz noche. El suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune. Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Kyodophilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Kyodophilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico.